Mi nombre es Dania María Vaca, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Procesos de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, y estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón, del cual en calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado con el tema el vitalismo, el problema de la vida. El antiguo principio del vitalismo consiste en la idea de que nos dice que existe una diferencia entre las cosas vivas y las no vivas, y es la especie de fuerza vital no material. A medida que los filósofos naturales de los últimos siglos se hicieron más sofisticados, trabajaron con una suposición e intentaron definirla de manera científica. El vitalismo una vez fue el centro de las ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonado para beneficio de esta misma disciplina. ¿En qué consiste el vitalismo? La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida, porque contienen algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas. En su forma más sencilla, podemos decir que el vitalismo nos dice y nos afirma que las entidades tienen algún tipo de sustancia o un espíritu que las distingue. En algunas de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que se infunde por todo el cuerpo y que se encarga de darle vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. El vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores, quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción de diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se consideraba que el vitalismo era tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia del poder, de la fuerza o energía que rodea la creación y sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características que ya hemos visto en clase. Las llamamos alma, impulso vital, arjé, fisis, cuerpo enérgico, fuerza vital, fuerza dominante y entelequia. Las características principales del vitalismo fueron las siguientes. Entendía la realidad como un proceso. Afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Tenía además dos manifestaciones. Una era de carácter científico, creada en contra del materialismo, del mecanismo materialista, y la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. En el área de la biología se conoció como vitalismo a una teoría que nació a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII con el nombre de animismo y del cual fue el fundador el doctor George Ernest Stahl. Él era un médico y decía que los organismos tenían un espíritu vital. Era una ciencia que se encargaba de defender las diferentes situaciones que ocurrían dentro del organismo y que eran ocasionadas a la acción del conjunto de fuerzas vitales y no exclusivamente de las fuerzas físico-químicas de la materia. Los principales representantes del vitalismo fueron Wilhelm Dilthey. Nació el 19 de noviembre de 1833 en Biebrich, Alemania. Este era un filósofo alemán que pensaba que la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Se basaba en las ciencias naturales y no solo conocía lo repetitivo y constante.
Él discrepa entre la naturaleza y la cultura, entre la génesis y la estructura, entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. No estaba de acuerdo entre la oposición entre génesis y estructura. Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche nació en 1844. Fue un notable y polémico filósofo alemán, autor de las obras Así se habló Zaratustra, La voluntad del poder, El origen de la tragedia, Gaia Ciencia, Verdad y Mentira en sentido extramoral, entre otras. Para este filósofo la vida tiene un sentido biológico-cultural, es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos: la crítica a la moral, a la metafísica y a las ciencias positivas. Henri Bergson nació en París el 18 de octubre de 1959. Fue un filósofo y escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. Este filósofo judío francés pensaba que la vida es impulso vital universal que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y ésta lo retarda. El objetivo principal de la filosofía es captar la realidad y la vida. José Ortega y Gasset nació en Madrid, España, en 1883 y nació en el seno de una familia acomodada de la burguesía madrileña, vinculada al periodismo y a la política. Para este filósofo español, la vida se maneja en 2 sentidos, en la que la primera etapa predomina el sentido biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Algunas de las obras redactadas sobre el vitalismo son las siguientes: La muerte de Dios, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El cojón, El origen de la tragedia, El anticristo, Genealogía de la moral. Y algunos ejemplos del vitalismo también observan en algunos aspectos, como los siguientes: los sistemas de impulso vital, que están formados por componentes que son a su vez seres vivos, los sistemas formados como consecuencia de la actividad de grupos de individuos que tienen un fin en particular, los sistemas que tienen una dinámica propia y que se derivan de las cualidades parciales de los individuos, y una empresa, trabajo u objetivo a mediano plazo que se marquen los seres vivos y que tendrá la misma dinámica evolutiva que ellos. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias. Este es un breve resumen de este tema del vitalismo. Gracias.